Agustín Laje destrozó a Gustavo Petro. El conferencista argentino no solamente le dijo que era un burro, sino que además había escrito su tuit seguramente drogado, porque era como un algoritmo desconfigurado. Esto en referencia a las declaraciones de Petro sobre un posible fraude electoral. Menos mal no se le ocurrió al señor Petro decir que el presidente Noboa mandó de Ecuador allá las plumas con la tinta mágica, porque seguramente sabe que esa tinta solo existe en la cabeza del prófugo Rafael Correa y que no es una realidad. Por más que ha tratado de sostenerlo de la tinta mágica, ya parece loquito el señor Correa. Y es que el señor Petro, cuando viaja a su otra dimensión, se pone realmente más que bruto. Un tuit, además, repleto de un signo que yo siempre comento en estos análisis, y es la cantidad de horrores de ortografía, los problemas de puntuación, los errores de espaciado, incluso saltos de línea inexplicables en una redacción intrincada, difícil de comprender y que indica, en todo caso, el estado de ebriedad posiblemente, el estado de abuso de sustancias, no solo de alcohol, sino también de otras sustancias mucho más nocivas que Gustavo Petro usualmente consume en este tipo de contextos, en contextos de máxima presión, de máximo nerviosismo, de definición. El adicto Gustavo Petro se sumerge en sus sustancias favoritas para escapar de la realidad, pero en lugar de escapar de la realidad se dedica a tuitear y deja los dedos pegados, deja sus huellas en todos estos errores que vamos a contemplar en este tuit muy difícil de leer, insisto, por tantas imprecisiones y por tantos horrores. Este tuit tiene la intención de inventarse la tesis del fraude sin dar en realidad ningún tipo de prueba concreta al respecto, más que un pantallazo de información que ni siquiera se sabe de dónde la saca, pero vamos a analizarlo porque al final del tuit aparece una consigna que podría interpretarse como un primer paso hacia la movilización social, después de haber visto que en ciertas regiones de Colombia, por ejemplo en Cali, ya empezaron los desmanes que afortunadamente no se multiplicaron y todavía no hay en Colombia un estallido social, pero cabe la posibilidad, no digo la probabilidad, pero sí la posibilidad de que este señor, como último recurso, en cualquier momento intente esa estrategia. Dice así Gustavo Petro: ahora voy a presentar los algoritmos que hacen vulnerable el software de los hermanos Bautista y que permiten que estados poderosos con capacidad computacional puedan reemplazar a colombianas y colombianos. Ayer dijo que el Estado de Israel era el que había cambiado el resultado, e insisto, lo dijo sin tener ni una sola prueba en la mano, lo cual implica una inmensa irresponsabilidad política de alcance internacional incluso. Bien, vamos a ir notando cosas que son pequeñas a veces, pero que cuando las sumamos se vuelven algo bastante más grave. Acá vamos a notar, se olvidó de ponerle un punto para poder saltar al próximo párrafo. ¿Cómo no se dejó auditar? Acá cómo en realidad no tiene que llevar tilde, porque no es cómo no se dejó auditar, sino que lo que él quiere decir es cómo no se dejó auditar el software. Acá vendría una coma, no se descubrió esta terrible vulnerabilidad y se prefirió una derrota posible de Roya, fíjense, se prefirió una derrota posible de Roya, pírrica, no sé qué es de Roya, pírrica, del progresismo a cambio de la soberanía nacional. Pieica, no sé qué es pieica porque el M-progresismo es ahora más grande que cuando el pueblo me eligió. Acá tendría que ir una coma, pero no la hay, lo cual demuestra mucha gratitud y reconocimiento del pueblo de Colombia, que no nos ha quitado poder de la palabra. En todo caso tendría que ser el poder de la palabra, no poder de la palabra, sino más poder. Esto directamente es incomprensible qué es lo que quiere decir. Hay muchas cosas que uno puede intuir qué es lo que querría haber escrito, en este caso es imposible. Se los leo de nuevo a la última parte, lo cual demuestra mucha gratitud y reconocimiento del pueblo de Colombia, que no nos ha quitado poder de la palabra, sino más poder.
No sé qué significa. E insisto, ustedes me dirán, bueno, no seas tan puntilloso con la redacción, el tipeo, la ortografía, la puntuación del señor Petro, porque al final de cuentas es simplemente un presidente. No, el señor Gustavo Petro es un presidente que quiere oficiar de poeta constantemente y que se cree un literato. Y para creerse un literato también hay que parecer un literato, es decir, hay que saber escribir. Hay que por lo menos saber dónde va una coma, dónde va un punto, hay que saber dónde va una tilde, dónde no va una tilde, dónde va un espacio y dónde no va un espacio. Y son cosas que Gustavo Petro, que sabe escribir, cuando está afectado por una situación que le excede y le hace recurrir a sustancias nada recomendables, termina escribiendo de esta forma. Ni una sola oración que quede limpia y que quede bien escrita. En todos lados aquí hay problemas. Seguimos. Ahora invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar. En realidad acá no va una coma, acá le pone coma y no va coma. Ahora invito formalmente al presidente Trump a hablar, acá iría la coma, porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca. Perdón, el narcotráfico en Colombia se empoderó precisamente bajo el gobierno de Gustavo Petro. Los grupos criminales, guerrilleros y de narcotraficantes en Colombia han multiplicado sus masacres durante la gestión de Gustavo Petro. Entonces, esta amenaza es bastante absurda que la haga Gustavo Petro precisamente contra quien está combatiendo al narcotráfico con éxito, por otro lado, como es el presidente norteamericano. Aquí para la historia punto de Colombia dejo los algoritmos existentes que permiten la vulnerabilidad extrema del software. Ya se sabe que los algoritmos que suspendieron la metabase del E14, como, acá hace un salto de línea que no tiene ningún sentido, como la estampilla de la historia y el candado hash, sí, acá va un tilde, sí permitieron cambiar formularios E14 ya puestos. Como verán, no hay una sola línea donde no podamos encontrar errores o bien de tipeo, o bien de acentuación, o bien de ortografía directamente, o bien de puntuación. Ya sabemos que algunos jurados del exterior no podían ser jurados residentes en Colombia sin anular lo hecho en las urnas, eran residentes de Colombia. No se entiende nada, chicos. No se entiende, yo no sé qué es lo que quiere decir. Ya sabemos que algunos jurados del exterior que no podían ser jurados residentes en Colombia sin anular lo hecho en las urnas eran residentes de Colombia. Se olvida nuevamente del punto, no se entiende pues su redacción es tan pésima que no se sabe qué es lo que quiere argumentar. Ya sabemos que entraron millones de dólares del exterior invertidos en desprestigiar al gobierno. A mí, acá tendría que ir una coma, no le ha puesto coma, al pacto histórico y a Iván Cepeda, que le hicieron creer a millones de colombranos, los colombranos, un saludo a los colombranos que están aquí conectándose en esta transmisión en vivo, no se olviden, colombranos queridos, de dejarnos su like, su me gusta, que le hicieron creer a millones de colombranos que Iván era guerrillero cuando nunca cogió un arma y solo investigó, no, tenía que ir un tilde, investigó, no investigó, investigó, y solo investigó el asesinato de su padre, senador, hasta saber el autor oficial, hasta saber quién fue el autor oficial, es la forma de redactar esto, hasta saber el autor oficial y funcionario público, y eso lo llevó como a mí, acá le falta el tilde, a mí, por ser parriciastas a averiguar los culpables del genocidio del pueblo humilde de Colombia. No se entiende nada. No puedo leer este tipo cuando está con efecto de alcohol y de drogas. Es imposible, es imposible. No entiendo qué es lo que quiere decir. No hay una sola línea donde no haya tantos errores, tanto de redacción como de ortografía, que es imposible esta lectura. Pero termina de este modo. Aquí pueden leer un poco difícil. ¿Qué sería leer un poco difícil? Pueden leer con un poco de dificultad en todo caso, o pueden leer con cierta dificultad, podría haber puesto, pero leer un poco difícil es una expresión absurda. Pueden leer un poco difícil y para que quede en la historia de estos días. Aquí pueden leer un poco difícil y para que quede en la historia de estos días y aprenda el pueblo a unirse y defender sus intereses. Los algoritmos vulnerables del software privado de los hermanos Bautista. Miren, chicos, no se entiende nada.
¿qué quieren que les diga? Es más difícil leer a Gustavo Petro que leer los supuestos algoritmos que ha puesto aquí en pantalla. Que por otra parte no nos dice de dónde sale esto que él ha subido. Esto podría haber sido simplemente una imagen que le generó la IA o que le envió a alguien por WhatsApp, y sabemos que Gustavo Petro está muy acostumbrado a subir fake news. Por ejemplo, recordemos que un día antes de las elecciones de segunda vuelta, es decir, el día sábado, el pasado sábado, Gustavo Petro subió a su cuenta de X una encuesta falsa de Atlas Intel y Revista Semana, donde decía que que decía que Iván Cepeda le sacaba una ventaja como de 5 puntos a Abelardo de la Espriella, cuando en realidad el último traqueo de Atlas Intel le daba una ventaja a Abelardo de la Espriella por 7 puntos frente a Iván Cepeda. Es decir, ¿qué hace Petro habitualmente? Se come todas las fake news, no sabemos si las sube adrede sabiendo que son falsas o si las sube simplemente por irresponsable. Del mismo modo que ayer dijo que el Estado de Israel le había cambiado los resultados al software, y pocas horas después, avanzando el escrutinio, se confirmó de que no había habido una alteración de los datos entre lo que apareció en el preconteo y las actas que se estaban escrutando una por una. Bien, este es el espantoso tuit de Gustavo Petro, un tuit ilegible, un tuit solo comprensible bajo la hipótesis de que este señor está bajo el efecto de sustancias muy nocivas para la salud y especialmente para la capacidad cognitiva del ser humano, porque una persona que le encanta posar de poeta y de literato jamás podría escribir un texto como este, teniendo absolutamente en todas sus líneas errores gruesos de ortografía y de redacción que hacen imposible comprender cuál es el argumento. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el señor Gustavo Petro? Lo más llamativo para mí de esto es, sin embargo, su último párrafo, donde le llama al pueblo a unirse y defender sus intereses con C. Mira esto, sus intereses con C. ¿Qué pedazo de burro? ¡Qué pedazo de burro! Intereses con C. Mira, a ver, me hace mal a los ojos. Ustedes saben que los escritores, y yo me dedico a escribir libros precisamente, somos muy sensibles, por decirlo de algún modo, a este tipo de errores ortográficos. Pero los podemos dejar pasar en personas que, bueno, no tienen una gran formación, que no se dedican a estas cosas, que no se dedican a escribir, pero a Gustavo Petro le encanta jugar a ser un intelectual, le encanta jugar a ser un literato y a posar de poeta. Bien, ha llamado entonces al pueblo a unirse y a defender sus intereses con C. Uno no sabe muy bien qué signifique esto último.